vamos a ir haciendo una pregunta para cada expositor y voy a partir, hay dos preguntas para George Sommerhoff. George, te voy a hacer las dos preguntas juntas. Una pregunta dice, desde la inversión, ¿cuánto se incrementa al hacer la Passive House? Y la otra pregunta es sobre cómo se comporta el condominio Puerta del Sol en días calurosos. Voy a partir por la segunda pregunta, ¿cómo se comporta? En general se han hecho mediciones en Puerta del Sol y con días que han tenido sobre 34 grados de temperatura. En el interior de la vivienda no ha existido una temperatura mayor a 25 grados, lo que está de acuerdo a lo que establece Passive House en su estándar. De todas maneras, quiero recalcar que el estándar Passive House también es aplicable a lugares calurosos o más templados que lo que es la zona sur. Y un poquito la estrategia que se utiliza es tratar de enfriar en la noche. Eso se puede hacer desconectando el recuperador de calor. Entonces el aire frío externo entra directamente a la vivienda, con la ventaja de que si estuviéramos en una ciudad como Temuco, por lo menos se puede filtrar la mala calidad del aire. Pero entra frío durante la noche. Y en el día se conecta nuevamente el recuperador de calor, por lo tanto se va traspasando el frío se va traspasando al calor que está ingresando durante el día. ¿Ya? Eso respondería más o menos a la segunda pregunta. Y la primera pregunta sobre la inversión. En general hay varias cosas que quiero decir. Lo primero es que en general todos los costos de inversión relacionados en una casa tradicional o una vivienda tradicional, todos los costos de calefacción son relativamente altos. Si todos esos costos se pueden traspasar a este sistema de recuperación de calor que tiene un costo mucho menor y que también tiene incorporado el sistema de ventilación, por lo tanto, ese gran costo uno lo puede traspasar a las inversiones de cristales o de la envolvente, etcétera, y por lo tanto podría en algunos casos la inversión ser muy semejante, y si no es muy semejante puede ser 1, 2, 3% o hasta 5% quizás. Pero lo que se ha visto en Europa es que a medida que hay mayor experticia en construir casas Passive House, este costo de sobreinversión va disminuyendo. Sin embargo, no deben olvidarse los usuarios o los que compran estas viviendas de que esa sobreinversión se paga muy rápidamente por los costos de operación. O sea, en un par de años o menos de un par de años pueden pagarse. Ya, en vez de estar pagando un crédito hipotecario de 300 o 330 mil pesos, esos 30 mil pesos adicionales que se pusieron en sobreinversión, a lo mejor no los tiene que pagar en leña o algo así acá en el sur. ¿Ya? Y con la ventaja del confort y calidad de vida que se tiene dentro de estar viviendo. Eso sería mi respuesta. En todo caso, una última cosita, Alejandra. Si uno habla con Passive House, lo primero que te dicen, si los proyectos no son rentables, olvídense de hacerlo. Esos son completamente rentables, está completamente demostrado. O sea, una de las cosas que se enseña en estos cursos de Passive House es la parte económica, es decir, cómo uno evalúa la rentabilidad de hacerlo sin con la certificación Passive o con la certificación Passive. O sea, y generalmente la evaluación trayendo a valores presentes es mucho más razonable, rentable y racional hacerlo con Passive. ¿Sabes? Eso sería. Muchas gracias, George. Muy clara tu respuesta. La siguiente pregunta la voy a hacer para Marcelo Buentuñir y para Gerardo Betts, porque me parece interesante que podamos tener la visión desde los desarrolladores inmobiliarios y también desde los proyectistas o certificadores que están más en el área técnica. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil es proyectar una envolvente Passive House en Chile? Si quieres puedes partir, Marcelo, y luego seguimos con la intervención de Gerardo. Bueno, esa pregunta tiene un componente técnico grande. La verdad, la cosa es que nosotros tenemos en Chile distintos sistemas constructivos.
Entonces, siempre cuando nos hacen la pregunta, ¿cuánto más cuesta un edificio? Claro, yo tengo que decir de qué, de hormigón, estructura de madera, y estructura de madera de qué, CLT. Entonces, de qué parto va a depender mucho la dificultad o no. Entonces, claro, una cosa menos compleja quizás puede tener más costo en el área de la vivienda, es trabajar con envolventes básicas de hormigón y albañilería estucada, y luego agregarle sistemas APES, ¿ya? Y ahí empiezan entonces los dolores, sobre todo la gente o los inversionistas que recién se están metiendo en este tema de la eficiencia energética, de la alta eficiencia energética con el estándar Passive House, porque los sobrecostos a veces pueden sumar más cuando el sustrato es demasiado bajo. Entonces ahí tenemos siempre una dificultad comunicacional. Yo aquí estaba sacando las cuentas con respecto a los otros colegas que estaban respondiendo de los sobrecostos, y claro, una cosa es ver el sobrecosto sobre lo que es sobrecosto de construcción, y otra es el sobrecosto llevarlo finalmente al sobrecosto comparado con el precio de venta. Entonces, si uno lo lleva finalmente al precio de venta, se hace bastante atractivo. Entonces, perdona que me haya salido un poco la pregunta, pero es que eso va de la mano, porque es una decisión que siempre juega ahí a favor o en contra al momento de la decisión, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con el sistema constructivo. O sea, yo personalmente, obviamente, favorecería un sistema constructivo que ya de por suyo propio ya tenga ciertos elementos de aislación térmica y de albergar aislación térmica, y luego sumar un poco. Porque si parto de sustratos que tienen poco o nada y luego sumo, esa suma puede llegar a ser muy dolorosa. Eso. Gracias. Muchas gracias. Gerardo, tus comentarios con respecto a la pregunta sobre qué tan complejo es hacer una envolvente Passive House hoy en Chile. Sí, bueno, la verdad yo creo que la respuesta tiene como dos áreas. Una es la proyección del envolvente, y efectivamente hoy día yo creo que la experiencia internacional y también de muchos especialistas que hay en Chile han facilitado que podamos proyectar envolventes Passive House. Hoy día no es de locos pensar y saber cómo llegar a un envolvente Passive House. Están los espesores, están las herramientas, las cintas de hermeticidad, se pueden proyectar, no es difícil hacerlo. Yo diría que la dificultad radica más bien en la construcción. Nosotros tenemos la ventaja de poder construirlo nosotros mismos, y así todo vemos que en el proceso constructivo hay una resistencia natural por parte de los trabajadores a un poco este cuidado, sobre todo la hermeticidad y de los puentes térmicos, y hay como un constante trabajo con ellos para poder ir capacitándolos y que vean la importancia de ese envolvente. Entonces, a la pregunta yo diría eso, o sea, uno, no es difícil proyectar la envolvente, o sea, hoy día la verdad es que están las herramientas para hacerlo, pero es mucho más difícil asegurar la correcta ejecución de esa envolvente. Sobre todo si construye un tercero que tiene una inspección súper acabada, buenas capacitaciones y un cuidado muy grande sobre los detalles, porque una vez que uno hace el blower test, la verdad es que si estás en 3 o en 2, que son números muy buenos, después encontrar los lugares en los cuales se falló es difícil. Y es por eso que la construcción, diría yo que es la gran dificultad, el gran desafío. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos también una pregunta para Juan Carlos Aravena. La pregunta es, para proyectos Passive House donde se utilicen centrales distritales, ¿qué tipo de cañerías se utilizan? Bueno, nosotros, yo las mostré en la presentación, nosotros estamos proyectando la distrital con cañerías Aquaterm, que son las cañerías preaisladas que están diseñadas especialmente para temas distritales. Hay que imaginárselas como 3 círculos concéntricos, 3 anillos, donde el primer anillo es de una propileno, que tiene una barrera antioxidante, un polipropileno, perdón, que tiene una barrera antioxidante, que cumple la normativa europea que en Chile no se exige, pero estas cañerías sí tienen un estándar superior. Luego tienen una aislación que está hecha en poliuretano, que ahí, bueno, hay diferentes espesores seguramente, y luego hay una protección mecánica exterior que está hecha en HDP. Entonces, con eso tú te aseguras que cualquier tracción mecánica superior
no afecte el volumen y el diámetro del interior de las tuberías. Eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta, creo que por favor la responda Javier y Jesús, y dice, en los mayores costos está considerado el atraso que puede producirse por falta de mano de obra capacitada y un mayor número de partidas a ejecutar. ¿Afecta en los plazos incorporar Pasifax? Quizá antes de darle la pasada a Jesús y Javier con la respuesta, comentar que, porque ellos, para que nos den una visión también, quizás desde la experiencia internacional, pero comentar también que aquí es muy incidente el poder planificar adecuadamente las capacitaciones previas, entendiendo que sí es un problema el tema de la mano de obra, pero que en la medida que esto se planifica correctamente y con los tiempos adecuados no debiese implicar al menos este aspecto, un sobrecosto en tiempos. Pero nos gustaría conocer la experiencia de Jesús y de Javier al respecto, y con todos los proyectos que han podido participar a nivel internacional. Partimos con Jesús. Sí, a ver, excepto quizás aquí en Europa, es posible que el coste, la repercusión del coste de la mano de obra sobre la obra en general quizás sea un poco más alto, el material es relativamente más barato. También hay que tener en cuenta que esto exige un aprendizaje para los gremios. Tiene que haber un cierto seguimiento en la fase de diseño, es decir, cuando se está proyectando algo, quizás haya que pensar también o tener en mente quién puede realizarlo, porque a veces no tenemos, comentabais lo de las envolventes en Chile, quizás hay que preguntar a los gremios locales cómo están construyendo y tratar de adaptarlo lo máximo posible para que quizás no haya este problema que existe. Existen obras donde hay ciertos retrasos porque igual, o cuesta encontrar mano de obra, o la que se ha contratado igual no era lo experta que necesitaba o que debía de serlo, y un retraso, como he dicho, por temas de mano de obra suele acaparar un incremento en el coste final, ¿no? Pero, insisto, esa labor de equipo inicial desde que se proyecta, también teniendo en mente pues, cómo se va a proyectar y la viabilidad que va a haber ejecutiva, es decir, que haya gremios o rubros en ese área capaces de llevarlo a cabo. Si no, habría que planificar una labor de formación previa. Muchas gracias, Jesús. Javier, ¿nos puedes comentar, por favor, al respecto? Sí, sí. Bueno, un poco en base a la experiencia también sobre todo, recuerdo los proyectos que hemos llevado a cabo en México, ¿no? Donde un poco se me viene a la mente todo esto en cuanto a la hermeticidad o, por ejemplo, la instalación de la ventilación mecánica controlada, ¿no? Con recuperación. Eran aspectos que eran totalmente nuevos para lo que eran los desarrolladores, ¿no? Entonces, en ese aspecto era totalmente nuevo. Si bien es cierto que hay unos cursos de capacitación, como ha comentado Jesús y otros compañeros, ¿no? Donde se explican todas estas cosas, también en cuanto a la instalación, ¿no? Es difícil en breve tiempo, digamos, cuando no se tienen este tiempo para la precapacitación de los gremios, etcétera, pues llevar estas capacitaciones, ¿no? Lo que nos ayudó mucho en el proyecto de México fueron lo que eran los proveedores y los fabricantes de los sistemas que iban a ser instalados, tanto las cintas de hermeticidad como los fabricantes de las máquinas de ventilación, pues también nos apoyaron en el tema de capacitación, de cómo deberían ser instalados esos productos en obra, ¿no? Y entonces, digamos que pusimos en contacto fabricantes y proveedores con los propios desarrolladores o las agencias inmobiliarias, ¿no? En este sentido, se pudo pasar, digamos, trasvasar el expertise de estas empresas que le tienen en Europa o en otros países directamente a la gente final, ¿no? Que en este caso eran los desarrolladores en México, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la experiencia que tengo yo y que sí funcionó en este sentido. Para acabar, también es lo de los retrasos, claro, o sobrecostos, pues otra vez ya lo hemos dicho, pero quiero recalcar lo que es una buena planificación. Yo, digamos,
he recibido proyectos en los que el Flower Door Test al final de la obra pues no podía llegar a cumplir con los parámetros que se quieren para lograr la certificación, a pesar de que el cliente, bueno, pues ha hecho un esfuerzo alto en tratar de llegar a la certificación. En este caso, pues bueno, no es un sobrecosto adicional, pero si se hace un Flower Door final y no, y por ejemplo, porque no se han instalado correctamente las ventanas, no se ha trabajado la hermeticidad perimetral de las ventanas, pues al final eso ya no se puede cambiar, ¿no? Así que igual puede haber algunos encuentros que se puede mejorar la hermeticidad, pero esos encuentros de la ventana con la fachada, pues si no se han trabajado en el momento adecuado, pues ya no se pueden trabajar a posteriori, ¿no? Cuando el edificio está acabado. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y es un poco en base a mi experiencia lo que puedo compartir. Ahora, no sé si eso es un poco. Y muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los expositores. En realidad, con esto terminamos la ronda de preguntas. Hay más preguntas en el chat, pero van a ser enviadas a cada expositor para que las pueda responder por correo electrónico, dado que estamos sobre el tiempo de la actividad. Les quiero agradecer tanto a los expositores como a los auspiciadores, patrocinadores y a todos los asistentes a esta actividad. Las presentaciones de hoy fueron muy interesantes y aportan mucho desde las distintas experiencias, tanto nacionales como internacionales, para avanzar impulsando Passive House en Chile y en toda Latinoamérica. Les recuerdo que volvemos a encontrarnos el próximo jueves 18 de marzo en el mismo horario, 9 a 10:30 de la mañana, con el webinar Passive House y distritales para descontaminar ciudades. Y les agradezco nuevamente por acompañarnos en este tercer webinar y seguiremos viéndonos en las próximas actividades de este ciclo que se extenderá durante todo el año 2021. Muchas gracias.